Si quieres entrar a esto de la creación de contenido, sobre todo hacer videos para YouTube, pero todavía lo estás pensando, yo creo que este podcast te va a ayudar porque te voy a contar por qué yo he decidido dedicarme de lleno a la creación de contenido, sobre todo videos para YouTube. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les traigo un video bastante especial. Especial porque es mi primer video podcast. Lo primero, contarles la historia de por qué me volví yo youtuber. Yo hace mucho tiempo, de hecho, bastante, yo creo que YouTube apenas estaba comenzando. Yo hacía cosas con un celular que alguna vez adquirí, el Nokia N93. Y ese celular era muy chévere porque era realmente una panela grandota, pero tenía cámara. Y en un viaje a Estados Unidos, que tuve la oportunidad de estar con ese teléfono allá, me dediqué a grabar situaciones, a grabar cosas. Mejor dicho, yo sin saberlo que iba a pasar en el futuro, era que eso iba a ser lo que llamaríamos hoy un youtuber. Me puse a grabar cualquier cantidad de cosas y me divertí bastante porque me gustaba mucho el tema de grabar videos. Luego, con el tiempo, comenzó YouTube a coger mucha fuerza y yo me puse a ver YouTube, sobre todo tutoriales para diferentes cosas que yo necesitaba. Y luego ya empecé a volver a cogerle ese amor al video, que pues realmente lo perdí por mucho tiempo por el tema de trabajo, porque pues bueno, me dedicaba yo a otras cosas. Y ese es uno de los puntos que todo el mundo tiene a veces como la duda: hombre, yo te estoy ganando X dinero en mi trabajo y volverme un youtuber, de pronto no. Entonces voy trabajando mientras voy haciendo y explorando YouTube. No, y hay varias situaciones en las que yo me encontraba, porque yo decía, hombre, o me dedico a trabajar o me dedico a YouTube. Pero cuando yo trabajaba y me dedicaba a YouTube, esa combinación a veces no me salía muy bien, salía con unas cosas muy malas. No tenía el tiempo necesario para poder estudiar lo que necesitaba estudiar. Y era razonable porque, pues hombre, si yo no trabajaba, pues literal uno no come, necesita pagar los biles, que llaman las facturas. Entonces, hombre, me frustraba un poquitico, realmente les debo decir que me frustraba mucho eso. Pero lentamente yo dije, hombre, pero si yo me quiero dedicar a eso, yo no voy a dejar que pase toda mi vida haciendo algo, un trabajo normal, un 5 a 9, que es que llaman, no, 9 a 5, no sé cómo le llaman ahora, 7 a 9. Mejor dicho, yo trabajaba mucho porque, bueno, aunque era independiente, realmente mi tiempo era muy copado porque pues era comerciante, importador, y pues eso es complicado, ¿no? Eso es de tiempo completo. Y el tema es que no me quedaba mucho tiempo, al final estaba muy cansado para dedicarme a estudiar y a hacer videos. Pero hombre, llegó el tema de la pandemia, cosa brava de vaina, todos encerrados en la casa, y por primera vez en mi vida tuve mucho tiempo, entre comillas, libre, pues porque no podíamos salir. Entonces aproveché y me empecé a meter en el mundo del video. Y por allá hice mi primer video, creo que fue en junio del 2019, pero todavía no terminaba yo de saber por qué yo quería hacer, o no, yo no por qué quería hacer, sino cómo hacer para yo ser un youtuber de tiempo completo. No, todavía tenía las dudas, el tema de mi trabajo, bueno, el tema de la pandemia, todo el trabajo se bajó, muchas cosas pasaron. Lo que me dio un empujoncito final, porque yo todavía la estaba dudando, fue un viaje que hice, creo que va a ser 2 años de ese viaje, un viaje a Estados Unidos. Yo regularmente viajo a Estados Unidos por temas familiares y temas de trabajo. Entonces, viajando yo a Estados Unidos, aprovechando un tema de trabajo que tenía que ir a hacer, me fui con mi maleta y puse mis cámaras y mis lentes. Y bueno, me fui, llegué a migración, llegué a Estados Unidos, allá hay unas colas larguísimas, bueno, iba, y siempre uno es muy chistoso porque así usted vaya todos los años, desde hace muchos años, yo llevo más de 20 años yendo allá, uno siempre le da miedo cuando, o le da una cosilla cuando tiene que hablar con el agente de migración, no sé por qué vaina, pero uno le da como cosita. Y yo iba normal, pues, entrando, y yo llevaba mi maletín. Cuando me dicen, hey, siga, me dice el señor el de migración, me dice que siga, pues, para el tema de usted por qué viene aquí, qué va a hacer, todas las preguntas que siempre le hacen a uno. Y me dice él, pues yo tenía la maleta, estaba muy pesada porque tenía cámaras y lentes, y pues yo la descargué, y él vio como que era pesado, y me la saqué. Y él me dijo, ¿qué llevas allí? Y yo, pues llevo unas cámaras y lentes. Y me dice, cámaras y lentes, ¿tú a qué te dedicas? Y le dije, no sé por qué. Uy, yo todavía no entiendo por qué dije eso, se me salió. Yo le dije, yo hago videos para YouTube, tengo un canal de YouTube y pues soy youtuber. Eso fue como que
cuando dije eso, un momento en mi cabeza, un silencio que, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso? Pues, yo siempre digo, soy comerciante o vengo a visitar a mi familia, lo normal, y pues, pero dije eso. Y el agente me quedó mirando, el oficial, ese señor me miró y me dijo, ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Youtuber? No. Súper. ¿Y cómo se llama tu canal? Y pues yo le dije, no, pues el Fight TV. Yo dije, no, ahorita lo voy a buscar a ver si es verdad. Y él dijo, wow, súper chévere. No, 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 adelante y espero que hagas buenas tomas, ¿no? Y bienvenido a Estados Unidos. O sea, yo creo que fue de todas las veces que yo he viajado, lo más rápido que pasé ese filtro. O sea, siempre te preguntan cosas, bueno, las huellitas y todo, pero él me preguntó eso y yo le vi a él la cara como que se emocionó. O así lo vi yo, porque pues yo me emocioné por dentro y yo, ok, y seguí caminando. Yo iba caminando y yo dije, me van a devolver, me van a llamar o le va a hacer señas a otro oficial para que me revisen, que pues a veces me ha pasado, pero no, yo seguí y salí. Entonces yo no sé por qué fue con una pequeña victoria, fue como que algo por dentro me dijo, sí se puede hacer eso, o sea, hacerlo. Y yo dije, pues sí, me voy a dedicar a esto de YouTube. Entonces hice una lista muy pequeña, ¿no? Sobre qué debía hacer yo para llegar a mi objetivo final, que era ser un YouTuber, y se las voy a compartir. Lo primero que yo puse en esta lista era estar seguro de que lo mío, de lo que a mí me gusta hacer, es hacer videos. Y realmente sí, porque me acordaba yo de las épocas de mi Nokia N93, yo grabando por todo Nueva York, cómo disfruté ese viaje, no se imaginan. Hice videos de muchas cosas y siempre donde yo iba hablando de que si comía, de que lo que hacen los youtubers de hoy, todo lo hacía yo en el 2017 en un viaje de pues, varios días que estuve por allá y llegué a Cali, también hacía ese tipo de videos. Entonces siempre he tenido como ese tema de hablarle a las personas, y qué mejor que a través de una cámara. Entonces chuleé eso de que sí. La segunda era tener por lo menos 12 meses cubiertos sin recibir dinero, y eso era primordial, era importante porque hay momentos donde la gente comienza en esto de YouTube y el canal todavía no despega, y la falta de dinero, tienen que pagar los biles, las rentas, todos los gastos normales lo empiezan a alcanzar y empieza otra vez a dejar, y eso es como una danza de que cuando lo va a lograr vuelve, deja las cosas y es un va y ven que al final no resulta. Hay que tener constancia y para eso tienes que tener por lo menos, para mí, en mi concepto, 12 meses cubiertos sin recibir dinero y tirarle con duro a esos meses a sacar un canal adelante. Literal, tener mucho tiempo, hay que tener mucho tiempo y dedicarle tiempo a esto, no solamente en hacer y aprender, en ver muchos videos de YouTube sobre los temas que te gustan, ver cómo lo hacen otras personas que ya han caminado, han recorrido ese camino que tú apenas vas a comenzar. Entonces es chévere ver y empezar a buscar un estilo propio. Al principio vas a sonar muy imitando a alguien, al youtuber X o Y, pero luego créeme que sin que te des cuenta, vas a empezar a tener tu propio estilo. De hecho, yo aquí en mi canal, si ustedes revisan todos mis videos, he cambiado mi saludo inicial varias veces hasta que me quedé con el que yo siempre últimamente saludo, y es el que me sale más natural, y ese se quedó para mí. Entonces, tranquilos que su estilo lo van a encontrar tarde que temprano. Hay que tener identificado mucho el interés en lo que se van a basar tus videos. De nada sirve que tú quieras hacer videos y estés muy feliz por hacer videos si no sabes de qué vas a hablar. Entonces tienes que hablar de algo que te guste. A mí me gustan todo el tema de las cámaras, entonces yo hablo de cámaras, pero también me gustan otros temas y estoy pensando en abrir un canal alterno donde voy a hablar de otras cosas porque me gusta. Entonces, cuando tú hablas de lo que te gusta, se te nota natural, se te nota chévere, puedes conversar, lo dices sin tanto titubeo, y es chévere, o sea, tener ese nicho identificado de lo que quiere. El tema de tu canal es fundamental. No puedes llegar y empezar, bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿De qué hablaré? ¿De cocina? ¿Hablaré de pintura? ¿De qué? No, 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 eso ya tiene que estar bastante claro. ¿Listo? Hay que tener, eso sí es importante, Saiyajines, fuerza mental para soportar críticas. Vea, créanme que eso es tan real, porque hasta tus propios amigos, tu familia te van a decir, no, pues el youtuber, a mí me decían así. Algún amigo me dijo una vez, no, pues ¿qué vamos a hacer con el youtuber? Y yo, o sea, pero no, yo no me dejé achicopalar, e incluso ya uno grande siente cuando los amigos le dicen, ay, que ahorita se volvió youtuber, como si fuera una cosa mala. Y yo dije, pues sí, soy youtuber, ¿y qué?
O sea, me empezó a valer madre lo que la gente opinara, me empezó a valer madre grabar con gente alrededor porque a mí me daba pena y después comencé a decir, hombre, pues si a mí me gusta, es todo lo que necesito para hacerlo. No necesito la aprobación de absolutamente nadie para hacer lo que a mí me gusta hacer o lo que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, esa fuerza mental es bastante importante y cuando hagas un video, vea, le van a caer los haters o como lo quieran llamar, puro hate. O sea, no falta el desgraciado que esté por allá bien aburrido, vea un video suyo, usted comenzando apenas, hijo de madre, y llegue y lo ataque con comentarios de que cosa tan fea, no sabía hablar. O sea, porque hacen los comentarios más hirientes y uno, créanme que uno a veces lee eso y uno se siente, pero ya uno empieza a sacar cuero y la gente escribe cosas y uno, ok, está bien. Y puede hacer dos cosas, o eliminar el comentario o dejarlo ahí y que la gente se pelee porque habrá alguien que le conteste y dejar eso ahí como harina de otro costal. Fuerza mental a las críticas. Yo creo que sobre todo el último consejo que les puedo dar es trácense objetivos pequeños. No se pongan el objetivo de llegar a ser el youtuber de los millones de seguidores de un taponazo porque eso no va a pasar. Esto es de paciencia. Yo comencé el canal en el 2019, pero seriamente, o sea, ya como que voy a meterle la garra, a aprender a leer de luces, a volver del tema audiovisual, empaparme un poquitico más para, pues para dar videos un poquitico más calidosos, ¿no? Que se note que hay un trabajo. Lo empecé a hacer exactamente hace 2 años. Estamos en el 2024, yo empecé en el 2022, octubre, decidí voy a hacer esta vaina y me voy a meter en esta vuelta, pero lo voy a hacer bien, no voy a sacar videos. Obviamente a uno se le escapará uno que otro video. Hombre, uno no es Spielberg, uno no es, no, pero uno está tratando de hacer lo mejor que puede. Y eso es lo que yo intento hacer, que mi último video sea mejor que el anterior y así uno va teniendo una calidad en alza, ¿vale? Una calidad que va para arriba. Y eso también lo produce para mí la constancia. Entonces, hombre, pues Saiyajines, ese es mi caso. Todo empezó en el 2017 con un teléfono N93 de Nokia y volví a estos caminos de hacer videos. Me gusta mucho, lo disfruto bastante. No se imaginan lo bueno que es que usted ponga un video y alguien escriba, este video me ayudó, me despejó tal duda, no sé qué, mira, ¿y cómo haces tal cosa? Y uno poder decirle, mira, hazlo así, ¿no? Ayudar a las personas y personas que ni me conocen y viven en otros países es muy, muy loco. Pues hombre, mis Saiyajines, pues este era mi primer video podcast. Ya saben, abajo les voy a dejar los links donde puedan escuchar este audio. Espero que les ayude y créanme que este mundo es muy bonito. Este mundo es muy bonito y hay mucho que hacer. No crea que ya hay muchos youtubers en el mundo y usted no. Usted, si usted lo quiere hacer, créame que usted es necesario en esta comunidad. Así que, hombre, Saiyajines, hasta aquí este video podcast. Si te gustó, pues dale un like y no se te olvide seguirme en el canal de YouTube. Esperen mi segundo podcast pronto porque ya tengo varios temas de los que les quiero hablar. Bueno, espero que les haya gustado. Chao.